Ahora, en un video anterior hablamos del grupo cociente, de un grupo por un subgrupo. Tenemos G un grupo y H un subgrupo. El propósito que teníamos era probar el teorema de Lagrange. Y lo importante era, si recuerdan, buscábamos una función P de G en Y surjectiva, tal que para todo Y en Y, P de la menos 1 de Y fuera de la forma x0 h para cualquier x0 en P de la menos 1 de Y. ¿Sí? O sea, si P es, por ejemplo, la proyección al cociente que a un S lo manda S por H y este Y, entonces esa P tiene esa propiedad. ¿Está bien? Ahora, cualquier Y con esa propiedad nos habría servido para demostrar el teorema de Lagrange. O sea, la demostración del teorema de Lagrange era que G es esta unión y como cada uno de estos es un XH y esto es biyectable a H, entonces G tiene tantos elementos como tiene I veces la cantidad de elementos que tiene H. Acá esto es I en I. ¿Sí? Y la cantidad de elementos que tiene Y está fijada por esto, ¿no? Porque, digamos, como P es una función surjectiva, P menos 1 de Y siempre es no vacío, y la unión y G es la unión disjunta de todos los P menos 1 de Y. Eso porque es una función. Bien. Y cada uno de estos es una coclase. Así que tienen que estar acá, en esta unión disjunta, tienen que estar todas las coclases. Porque yo ya sé que G es unión disjunta de todas las coclases. No puedo, si tomo no tomo todas las coclases, la unión disjunta no me da todo. Así que el Y necesariamente tiene la misma cantidad de elementos que G dividido H. Tiene un elemento por cada coclase. Con lo cual, digamos, si tenemos esta situación, entonces podemos definir una función. Digamos, vamos a llamarla, para no confundir la P con la P, vamos a llamarla a esta F. Entonces, acá tenemos G, tenemos nuestra P, y acá tenemos F en Y. Entonces, yo digo que dije antes que G dividido H y Y tienen que tener la misma cantidad de elementos. Así que hay una bisección. ¿Cuál es la bisección? Bueno, a la clase. Acá un elemento es una clase, ¿no? La clase de SH. A la clase de SH lo mando a F de S. ¿Por qué esto está bien definido? ¿Por qué? Bueno, porque si SH es igual a TH, entonces, bueno, yo digo que F de S y F de T tienen que ser iguales. ¿Por qué? Bueno, porque el hecho de que los
las imágenes inversas de los elementos sean coclases y que sean disjuntas, me dice que f era menos 1 de y y f era menos 1 de z, o sea que me dice que, ¿cómo es? Que dos elementos van a parar al mismo y si solo si vienen, están en la misma coclase. Así que eso me dice esto. Con lo cual esta función está bien definida, es sobre, porque justamente, porque f sobre, o sea, este diagrama conmuta porque, a ver, S, las cosas que están en SH van a parar todas al mismo Y. Entonces, yo a S lo mando a SH, a SH lo mando a lo mismo a lo que mando a todas las cosas de SH, que es lo mismo que lo que manda S. O sea que este diagrama conmuta. Y además, como F sobre, este es sobre. ¿No? Si todos los elementos están en la imagen de esta, todos los elementos están en la imagen de esta. Y es inyectiva, porque lo mismo que hice antes. ¿Cuándo es Fs igual a Ft? Esto quiere decir que T está en f a la menos 1 de f de s. ¿Que quién es? Es SH. Y si T está en SH, entonces TH es igual a SH. Con lo cual, acá nos queda una biyección. Y esta biyección es canónica en el sentido de que está canónicamente asociada con f. Si yo quiero que esta vamos a llamar f barra, para marcar su relación con f, está inducida por f. ¿Cómo es? Si yo quiero que el diagrama conmute, acá mando S a f de s. Y acá S va a SH. Entonces, si el diagrama conmuta, tengo que mandar SH a f de s. Si no, no va a conmutar. Así que esta existe y es la única que hace conmutar el diagrama. Bien, más generalmente, más en general, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tengo que H está metido dentro de K? Y este también es un subgrupo. Bueno, entonces, cada cosa de la forma SH está metida dentro de SK, para todo S en G. Y tengo una función de G dividido H en G dividido K, que a SH me lo manda a SK. ¿Por qué esto está bien definido? O sea, si SH es igual a TH, ¿implica esto que SK es igual a TK? Bueno, que esto pase, ¿cuándo pasa esto? Bueno, para que pase esto, S tiene que estar en TH y T tiene que estar en SH. Pero eso equivale a decir que S era menos 1, T. ¿No? S es T por algún H. Entonces S era menos, bueno, al revés. T es S por algún H. Entonces S era menos 1, T es un H. O sea que esto está en H. Y si esto está en H, multiplico a la derecha por cualquier cosa de H y a la izquierda por S y me da, ¿no? O sea, hago S
S menos 1 T H, esto por un lado es SH, porque este está en H. Pero por otro lado, esto es TH. ¿Sí? O sea que esto es lo mismo que esto. Bien, pero si S menos 1T está en H, y H está metido en K, S menos 1T está en K. Así que por lo mismo, este es igual a este. Con lo cual, también tenemos una función ahí, y esa función tiene la siguiente propiedad. Si esta es la proyección del cociente por H y esta es la proyección del cociente por K, esta hace conmutar el diagrama. ¿No? Acá S lo mando SH y acá S lo mando SK, así que el diagrama conmuta. Y otra vez, si quiero que el diagrama conmute, no tengo otra más que mandar este en este. Con lo cual, esta es la única que hace conmutar el diagrama. ¿Sí? Entonces, lo que está pasando acá es que la función esta tiene la propiedad de que si SH es igual a TH, o sea, si S menos 1T está en H, el resultado de aplicar esta función a S o a T me da el mismo. Y eso es lo único que preciso para la existencia y unicidad de esta función. Ahora enuncio y pruebo el motivado por esto, el enunciado, la propiedad universal del cociente, que me dice lo siguiente. Teorema. Entonces tenemos H en G en su grupo y F, o sea, ahí ya les va a aclarar esto. Y F de G en X, o en Y, vamos a ponerle Y. O sea, X es un conjunto, Y es un conjunto, y F de G en Y, una función. Tal que S a la menos 1T en H implica F de S es igual a F de T. Muy bien. Como nos pasaba con, por ejemplo, la proyección del cociente módulo K. Y ese sería G módulo K. Bueno, supongamos que pasa esto. Entonces, existe una única función f barra de G dividido H en Y, tal que f barra compuesto con la proyección al cociente módulo H me da f. ¿Está bien? Es la única función con esa propiedad. ¿Y cómo demostramos eso? A esta, la P sub H, la vamos a llamar P. Entonces, bueno, esto ocurre si solo si para todo S en G vale que f de S es igual a f barra de SH. ¿Sí? O sea, si hay una función f barra que cumple esto, tiene que estar definida de esta forma. Entonces lo que hay que ver es que esa función está bien definida. Entonces hay que ver que
que si SH es igual a TH, entonces f de S es igual a f de T. Pero ya vimos que pasa esto, ¿no? Hace unos instantes. Y justamente estamos requiriendo, es la hipótesis sobre la función f, que si S-1t está en h, entonces f de S es igual a f de T. ¿Ok? Bueno, entonces esa función es única y además le vamos a hacer un agregado a esto. Si además vale la recíproca, o sea, si además vale que f de S es igual a f de T, entonces S-1t está en h, f barra es biyectiva. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué deberíamos ver? Deberíamos ver que es, bueno, que es biyectiva, es que es inyectiva y subyectiva, ¿no es cierto? Perdón, inyectiva. Bueno, ¿cómo veo que es inyectiva? A ver, ¿qué quiere decir f de S igual a f de T? Bueno, según esto, quiere decir que S-1t está en h, cosa que sabemos que es lo mismo que decir que SH es igual a TH. Entonces la función es inyectiva. Con lo cual, si f sobre y cumple esto sí solo sí, hay esta única función que hace como tal el diagrama es una bisección. Entonces, toda vez que tengamos una f de g en un y subyectiva que cumpla esto sí solo sí, vamos a decir que y con la f tiene la propiedad universal del cociente. Y vamos a referirnos a ese y como el cociente. Inclusive muchas veces ignorando hasta la f. Digamos, simplemente por ahorrar palabras o lenguaje, pero no solo porque el lenguaje decimos la mitad de las cosas. Pero está eso siempre subyacente, la f.